mal, me imagino que tiene que ver con eso, o cuando se portan bien. Mi mamá me enseñó a mí A ti te dieron correazo, papi. que para que tú tengas derechos, tienes que cumplir tus deberes. Entonces, todo también, yo le he enseñado a mis hijos que todo tiene una consecuencia. Lo que tú hagas va a tener una consecuencia positiva o negativa, pero mejor meternos en ese tema con un experto en todo lo que tiene que ver con la crianza, educación de nuestros hijos, problemas de educación desde Argentina, en Córdoba, Argentina, Rubén Turelo de La Casona. Rubén, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, Gonza, Tati, un gusto estar contigo en este micro. Realmente me siento muy feliz. Muchas gracias, Rubén. Se merece un Bienvenido. premio. Claro. Se merece un premio. Se merece un premio. No castigo. Exacto. Muchísimas gracias, Rubén. Mi admiración y, por supuesto, siempre te sigo a través del Despertador y nuestras redes sociales. Tenemos muchas cosas en común y que compartir. Está bien. Bueno, vamos a entrar en el tema. Como decía Tati, me pongo del lado de ella. Educar con premios y castigos no crea ningún aprendizaje en los chicos, que es lo más importante. Lo que nosotros aconsejamos aquí en La Casona cuando se generan este tipo de situaciones entre padres e hijos es que en lo inmediato, o sea, cuando se produce el hecho, mostrar una disconformidad ante la situación y mantener una distancia con el niño o con el adolescente. Y después de un tiempo, de unos minutos, uno se da cuenta cuánto tiene que ser, sí, volver a hablar del tema a modo de aprendizaje de cada chico, ¿no es cierto? Con el modo de aprendizaje de cada chico. Por ejemplo, los visuales nos ayudan mucho a hablar con ellos con ejemplos. Si es un auditivo, tener una charla tranquila, pausada. Y si es kinestésico, a través de también el contacto físico, un abrazo, y ahí comenzar a charlar. Desde siempre, como decían ustedes, siempre existió el castigo, el cinto, la chancleta, penitencia, nalgada, como a ustedes les guste. Pero esto genera dos situaciones que son muy visibles. La primera es que lleva a una situación muy primitiva a la persona que lo ejecuta. Y lo segundo es que se genera muchísima tristeza, enojo, miedo, resentimiento hacia quien lo aplica, o sea, a los chicos en este caso. Y se generan de esta forma muros entre padres y chicos y una gran distancia afectiva y emocional, que eso hace que después se rompa mucho el tema del diálogo y la confianza. Simplemente basta con utilizar una actitud o una mirada o una voz con una determinada característica para que el niño entienda que lo que está haciendo no está bien. Por ejemplo, como decía Gonzalo, en el caso mío, yo tengo mis padres ya están fallecidos, pero, por ejemplo, mi papá tenía un estilo y mi mamá tenía otro. Mi papá, cuando te trataba de usted, estabas en verdaderos problemas. Él nunca nos castigaba, nunca nos pegaba ni nada por el estilo, pero cuando te trataba de usted, la cosa venía mal. Y te lo decía de una forma, por ejemplo, ¿por qué te tengo que retar? Sabes que lo que estás haciendo está mal. Te lo decía de una forma que te llevaba a la reflexión y al arrepentimiento, y vos cambiabas tu actitud. En cambio, mi mamá era fanática de... ¿Ustedes conocieron el programa El Zorro? Sí, claro. Bueno, ¿Qué? mi mamá salía una vez para llamarnos, y se le veía como en los dibujos animados la campanilla, Rubén y Jorge, vengan a comer, porque mi papá llegaba y había que comer rápido porque ya se iba. La primera vez, pero nosotros seguíamos jugando. Y ya cuando salía la segunda, ahí se nos venía todo el tema encima, porque cuando le veíamos que se venía a buscarnos, ahí salíamos nosotros corriendo para entrar a casa. Y cuando llegábamos a casa ya tenía preparada una varillita de un árbol que teníamos en la puerta de mi casa, que ya le había sacado todas las hojitas y quedaba solamente la varillita nada más. Y ahí no solamente que nos dibujaba la seta de zorro, sino que todo el abecedario nos dibujaba.
ella nos arrinconaba, pasen, quédense tranquilos que no les voy a pegar. Pero ¿sabe qué? Cada vez nos arrinconaba más y bueno, que la teníamos que ligar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en el caso de mi papá, él de esa forma disciplinaba, es decir, nos llevaba a reflexionar sobre el tema sí o sí, porque nos ponía muy mal. Yo recuerdo que me ponía muy mal que mi papá me hiciera una observación. En cambio, mi mamá era el castigo, ¿te das cuenta? Y como les digo, o sea, después volvíamos a repetir la misma conducta, o sea, el otro día pasaba lo mismo. Total. Tú sabes que ahí viene esa disyuntiva que nos pasa a todos de niños cuando tu mamá venía con el palito o la correa, que te decía, si corres es peor, y uno decía, ¿qué hago? Me paro, corro. Total. Y me imagino que tu papá al llamarte usted, muchas personas dirán, el mío no me decía usted, pero sí cuando te decían tu nombre completo. Ay, sí. Una cosa es Gonzalito, Gonzalo Jesús Rodríguez. Ay, mamá. Eso significa. Mira, mi papá nada más me hacía así, ¿ve? Sí, te decía. Y yo, ay, Dios mío. A mí, mi papá tenía un palito, yo lo he dicho, una varita también como la de la mamá de Rubén. Y se llamaba Mario Moreno. Oh. Porque él decía, se llama Mario Moreno porque quita lo malo y pone lo bueno. Bueno, mi mamá tenía chancleta, calculadora, correa, todo lo que tuviera por delante, eso era lo que marcaba el zorro. Yo realmente, yo le voy a decir algo, a mí no me pegaron mucho, muy poco, yo era muy tranquilo, pero sí, obviamente niño tremendo. Lo que sí me sé es cada vez que veo un video de chistes, hablando de todas las frases de mi mamá me las decía todas. Ahora, sí. Hay algo, Rubén, que yo lo hablaba mucho con la mamá de mis hijos en el momento que había que educarlos. Y es que ya sea que vayas a dar un premio o vayas a dar un castigo, el cumplirlo. Porque eso te puede mantener esa autoridad y esa enseñanza o hacerla perder. A veces queremos dar el castigo por un momento de rabia, de emoción. Te voy a quitar un mes el televisor. Y ahí, si le dices eso, vas a tener que cumplirlo. Lo que pasa es que cuando lo cumplas, te vas a dar cuenta que era un castigo exagerado y a los 2 días le vas a tener que dar el televisor y acabas de perder toda tu credibilidad. Es tal cual como lo decís vos. Nosotros acá tenemos papás que, por ejemplo, los varones le dicen, nunca más te voy a llevar a la cancha a ver a tu cuadro favorito. Y no es cierto. ¿Te das cuenta por qué? Porque va a pasar 2 o 3 domingos a lo mejor y el cuarto lo va a llevar. Siempre tienen que ser algo que sea acorde a la realidad y que se pueda cumplir. Nunca más te hablo. Mentira. ¿Qué nunca más te hablo? O sea, no es así. Es muy cierto lo que decís vos y tiene que ser tomado en cuenta. Por ejemplo, con respecto, vos hablabas de los premios. Los premios traen implícito también un mensaje como papá de que vos lo haces porque a lo mejor vos no creías que el chico, o sea, que tu hijo iba a hacer determinada cosa. Y lo que nosotros necesitamos para que haya un aprendizaje de todo esto a través del reconocimiento del castigo es que se generen individuos desde chicos. Acuérdense que a los 3 años comienza todo el crecimiento social y emocional y ya puede ser educado en ese aspecto. Es generar adolescentes con criterios o adultos con criterios de resolución, que sean seguros, capaces de tomar decisiones certeras y en poco tiempo, en base a la experiencia y en base al aprendizaje que le vamos dando. Los reconocimientos tienen que servir, por ejemplo, para generar confianza y aumentar la autoestima. Pero eso es tan importante que como les digo, o sea, que se haga desde pequeños. Es muy importante enseñarles a reconocer y gestionar emociones. Total. Porque esto es lo que realmente vamos a tener un adulto que va a saber discernir. Claro. Sí, Tati, te escucho. Y es que este tema de marcando ya la pauta, la disciplina positiva nos enseña a poner límites a los niños con respeto, con responsabilidad, pero también con una amabilidad que los va a marcar por el resto de la vida, no solamente a los niños, sino a los padres, para
para cuando llegue esa adolescencia. Ya no va a haber, o sea, como bien tú lo dices, si marcamos eso en el periodo de tiempo de los 3 años, cuando ellos lleguen a su adolescencia, va a haber un respeto y una amabilidad muy bien definida. Totalmente. El amor tiene que estar presente. Eso es indudable, es exacto lo que vos dijiste. Porque educar sin premio y castigo se puede hacer, perfectamente se puede hacer. Nada más que vos tenés que explicarle a los chicos, te das cuenta, de acuerdo al lenguaje que maneja cada uno, las cosas que vos querés que se cumplan o que se realicen. Ujú. Eso es lo que vos estás hablando de lo que es una disciplina positiva. ¿Por qué? Porque va a generar un hábito, ese hábito va a tener una duración en el tiempo y eso va a ser muy, muy, muy positivo. Los límites tienen que ser clarísimos. Claros, marcados. Y también no solamente tenemos que ver, que valorar los esfuerzos que son por demás, o sea, por ejemplo, que un chico te ayude de una a preparar la mesa o a lavar el auto o algo por el estilo, sino que también sino que también se deben valorar los pequeños logros, porque acá se corre un riesgo que es no saber hasta cuánto y hasta cuándo dar reconocimiento. ¿Por qué? Porque se pueden generar en costumbre. Entonces, y de ahí los chicos pueden llegar a perder el interés, como quien dice. Sí se debe reconocer, por ejemplo, comportamientos específicos que nosotros nos damos cuenta que ha requerido de nuestro hijo un esfuerzo muy, muy grande. Y sabes, Rubén, que siempre Sí. he visto de repente cuando un padre o una madre, o sobre todo el papá, quiere premiar al hijo con dinero, que no está mal, pero entonces pasa del premio a pagar. Entonces, si haces esto, te pago. Y creo que Claro. no es lo correcto, porque el niño debe colaborar en la casa por el sentimiento de pertenencia, Correcto. de que es mi casa y yo colaboro y ayudo, y no porque mi papá me pague. Correcto. Entonces yo creo que, en resumen, porque el tiempo se nos va, Rubén, sería, Sí. el castigo o el premio no está mal. Lo que hay es que acompañarlo de una enseñanza, de aprovechar esa oportunidad para poder educar a nuestros hijos. Un castigo sin hablar nada o simplemente porque yo soy el fuerte de la casa y el papá y mando, no va a lograr nada en la persona, pero a veces un sermón, un poquito de hablar y explicarle, hijo, te ganaste esto por tu valor, por tu esfuerzo, este premio es un resultado a tu trabajo, o viceversa, este castigo o este que te va a suceder es una consecuencia negativa por lo que tú hiciste mal. Todo bien equilibrado, creo que es la conclusión a este tema. Exactamente, tal cual como lo dijiste. No deben transformarse en una costumbre, ni tampoco tienen que ser exagerados, ¿te das cuenta? Porque es como decís vos, o sea, ellos, así como tienen derechos, los chicos, también tienen obligación y de acuerdo a su edad, ellos van a poder colaborar en todo el desempeño de la familia en el hogar. Buenísimo, mira, un tema tan interesante, yo creo que todos nos identificamos en nuestra infancia y al momento ahora de educar a nuestros hijos. Muchísimas gracias, Rubén Turelo de La Casona CIE. Usted lo puede encontrar a través de las redes sociales como lacasona.cie ahí en Instagram. Y bueno, nos encontramos el próximo miércoles aquí con Rubén aprendiendo de todo este mundo de la educación. Gracias, Rubén. Gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Gracias, Rubén. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. ¿Estás de viaje al trabajo? Conviértelo en un viaje de placer.